voy a ir iniciando esto. Estimo que están viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, se ve. Lamentablemente yo no estoy llegando a ver el chat. Si hay alguna pregunta por el chat, avísenme. Si quieren interrumpirme y preguntar, también adelante. Y si no, también pueden preguntar por Discord. Tenemos suficientes ojos como para tratar de ver todos los canales de preguntas. Bueno, voy a empezar contándoles un poco acerca de este taller y dar una breve introducción de qué vamos a hacer. Esto es más como una especie de introducción general a Machine Learning y a la motivación de qué nos trae acá. En primer lugar, lo que quería hacer es presentarles al team que hizo esto posible. Tenemos acá las 7 personas que de una u otra manera aportaron para poder hacer esto posible. Así que muchas gracias por haber hecho tanto esfuerzo. Y también quería agradecer a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en particular al Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, que nos está prestando el aula virtual, que hace que sea mucho más fácil y posible comunicarnos con ustedes en este momento. Esto es una foto para los que no conocen la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y como podrán imaginar, el logo hace alusión a justamente esta esquina de la universidad, de la facultad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas 4 tardes? La idea es tratar de dividir el material para que sea digerible y que sea sencillo para que una persona que no tiene experiencia previa pueda abordarlo, por lo cual vamos a ir entonces iniciando con una introducción a Python, que va a ser justamente lo que vamos a usar para darle instrucciones a la máquina para que después haga procesamiento de datos. Luego vamos a ver un poco acerca de visualización de datos y exploración de estos mismos. Luego lo que vamos a ver en el tercer día va a ser justamente reducir la dimensionalidad de los datos. Van a ver después que esto es sumamente importante porque lo que muchas veces pasa es que los datos tienen muchas dimensiones y a veces lo que pasa es que si yo quiero visualizar algo, necesito que tenga, por ejemplo, 3 dimensiones a lo sumo, porque si no se hace muy complicado de ver. Entonces hay algunas técnicas como para facilitar la visualización de los datos o también el análisis de los mismos, considerando que menos dimensiones me permite quedarme solo con las dimensiones que tienen mayor importancia. Luego vamos a ver un poco de técnicas de clasificación, justamente para clasificar algunos sets de datos. Y vamos a ver finalmente en el cuarto día técnicas de regresión. ¿En qué nos vamos a centrar en estos 4 días? Vamos a centrarnos en un dataset que es de vinos, datos de vinos. Vamos a ver vinos blancos, vinos tintos y diferentes datos físico-químicos de estos vinos. Y la idea es, a partir de este dataset, de estos datos, poder ir haciendo diferentes tipos de análisis que nos permitan justamente extraer información de estos datos de vinos. ¿Cómo vamos a organizarnos? La idea es hacer 2 bloques de 50 minutos y en el medio hacer un descanso de 10 minutos, justamente porque lo que estamos buscando es que no forzarlos a que escuchen demasiado sin parar, sino que, digamos, puedan digerir lo que vamos diciendo, que tengan pausas y que puedan hacer preguntas. Entonces, la idea es que haya posibilidad de que puedan hacer consultas y que tengan feedback justamente de lo que les van surgiendo. O sea, me parece importante justamente remarcar que la gente que se anotó, la mitad, por ejemplo, no usa Python, o sea que probablemente puede ser que use otra cosa o no use ningún lenguaje de programación. Entonces, justamente es normal que lo que les pase es que tengan dudas al principio o que haya cosas que no vayan entendiendo. Entonces, me parece importante que puedan aprovechar este momento como para evacuar dudas y que sea lo más llevadero posible estos encuentros con ustedes. Otra cosa que
vamos a ver si nos centramos en quién es la población de las personas que se anotaron en esta charla. Vamos a ver también que en general son gente que tiene muy poco conocimiento, digamos, aun cuando tengan un poco de idea de Python, conocen cómo hacer cosas básicas. O sea, saben por ahí cómo hacer alguna función o cómo hacer algún programa sencillo. Entonces, justamente la idea es que tratar de hacer que todos lleguemos a un nivel más o menos parecido. Entonces, la idea es avanzar lentamente, empezar al principio con cosas básicas de definición de qué son variables, cómo operar entre variables, cómo hacer una función, y usar esos pequeños bloques o esos elementos justamente para después armar cosas más complicadas. No se asusten quienes nunca programaron antes, porque van a ver que va a ser sencillo, no requiere un conocimiento, digamos, demasiado avanzado, simplemente tener algunas ideas de qué bloques utilizar. ¿Cómo es que cómo está diseñado este taller? La idea es que, como había dicho antes, vamos a ir de una complejidad en aumento. Al principio vamos a ver cosas muy sencillas y después, a medida que vayamos dominando estas cosas sencillas, vamos a ir aumentando un poco la dificultad. ¿Cuál es la idea de esto? Justamente les estamos dando tiempo entre encuentro y encuentro como para que puedan repasar el material, puedan hacer tareas, hay tareas asignadas en caso de que quieran realizarlas como para reforzar o practicar. Y de esa forma, la idea es que ustedes puedan, en la medida de lo posible, ir profundizando y adquiriendo estos conceptos básicos que después le van a permitir entender o sentar una buena base para el día de mañana que puedan seguir profundizando en el campo. Obviamente, un poco un disclaimer, después de estas 8 horas no van a terminar siendo gurúes o hechiceros o hechiceras de los datos, sino que simplemente van a tener alguna idea y principalmente lo que espero es no tener miedo a meter mano, ya que esto no se rompe. Entonces la idea es tratar de dar este primer salto, cosa de que puedan empezar a familiarizarse y aprender justamente a programar y a hacer análisis de datos. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a comunicar? Ya les había dicho por correo que la idea es que vamos a usar Discord. ¿Por qué vamos a usar Discord? Discord es algo que es sumamente versátil, tiene posibilidad de mandar audio, mandar videos, compartir imágenes, pueden compartir archivos, links. Además, es una plataforma que nos permite guardar mensajes. Entonces, esto nos va a permitir que puedan, por ejemplo, leer consultas de personas que hicieron el curso antes o de compañeras que hicieron alguna consulta de algún ejercicio. Entonces, la idea es que sea como una especie de libro vivo en el cual puedan ayudarse a seguir aprendiendo. Además, otra cosa que está muy buena es que, no sé si vieron, pero hay, por ejemplo, una pestaña que es presentaciones, donde la gente se va presentando. Les recomiendo fuertemente que lo hagan, porque una de las cosas es, después pueden conocer gente que tenga intereses parecidos a los de ustedes y de esa forma ponerse en contacto y seguir profundizando algunos aspectos que les interese particularmente. Bueno, antes de seguir con esto, me gustaría, si quieren participar, la idea es tratar de que de estos encuentros sean lo más participativos posibles y que no sea solamente un monólogo. Entonces, lo que me gustaría hacer, si les parece, es preguntarles un poco de, por ejemplo, qué creen que es Machine Learning, dónde creen que se usan, por qué creen que es importante aprenderlo. No sé si alguien quiere comentar un poco o qué fue lo que hizo que estuvieran acá en este momento. Alguna respuesta que no sea Bilus y entre. Hola. ¿Qué tal? Yo acabo de llegar recién. ¿Esto lo están grabando? Sí. Bueno, no sé, yo digo lo que pienso, igual yo no sé mucho. Por favor. O sea, Machine Learning, yo entendí que la traducción es el aprendizaje automático, o sea que sé que está relacionado con las cuestiones que tienen que ver con cómo aprenden las computadoras y cómo procesan cierta información, pero no sé si tiene que ver con eso. ¿Tenés alguna idea o alguna noción dónde se usa? ¿Por qué es importante aprenderlo? Puede ser que se use en temas
como la inteligencia artificial para ese tipo de cosas puede que se use, o para el Big Data, no sé, esas cosas son las que yo puedo llegar a relacionar con esto. Y bueno, puede ser importante aprenderlo porque es una herramienta que te permite trabajar mejor con las máquinas, o eso va, creo, no sé. Excelente. No sé si alguien más quiere decir qué opina o qué escuchó, sabe, leyó, le dijeron. Acá André de Jaro dice en el chat, lo único que me sale decir en este momento es entrenar el algoritmo. Me Y Celina gusta. Stefani parece estar de acuerdo. Suena bastante místico e interesante. Y también está relacionado con tus fotos de los bíceps. Sí, sí. Podría ser la siguiente película de, creo que de Pixar, cómo entrenar tu algoritmo. Porque es menos interesante de cómo entrenar un dragón, pero quizás está más dinero, no sé. Natalia Lavadier dice, en el caso de análisis de datos con múltiples variables, el ML nos ayuda a modelar estos datos y hacer predicciones a partir de grandes bases de datos. Brian Ashley Acosta dice en cálculos de estructura electrónica. Y después Tobias Aprea dice, es de DreamWorks, cómo entrenar a tu dragón, Ah, lamentablemente. Gracias por el dato. muy importante. Por favor, hay que corregir el guión donde dije Pixar, hay que mutear y en la edición poner DreamWorks para que no parezca que me equivoco. Bueno, vamos a seguir adelante, pero está bueno que, digamos, parte de ustedes están más o menos en sintonía, tienen una idea de qué es, digamos, cuál es la utilidad y para qué sirve. Justamente la idea de esto es, para quienes nunca hayan escuchado de Machine Learning o sepan para qué se puede usar, tratar de darles un poco una motivación para que se mantengan en el borde del asiento o la cama, dependiendo de dónde estén en este momento, y entonces puedan digerir o apreciar lo que vamos a seguir dando. Bueno, entonces lo primero que necesitamos, digamos, para quienes nunca vieron esto, es la idea de qué sería programar. O sea, programar es algo bastante sencillo y es dar instrucciones para hacer algo. Simplemente la idea es uno agarra y da algunas sentencias o instrucciones a la máquina para que haga una secuencia de pasos. Puede uno, por ejemplo, decir, bueno, si mi dato es mayor que tanto o menor que tanto, que haga tal cosa. Si me faltan datos, que apague una, no sé, si por ejemplo, si me faltan datos, lo que puede hacer es poner que sean, recortar la base de datos a que sea más chica, o me quedo solamente con 2 columnas y grafico eso. La idea sería cómo hacer que la información tenga algún flujo o haga alguna serie de pasos para poder de esa manera manipularla para lo que yo quiero. Entonces, justamente como es dar instrucciones, uno puede empezar de algo muy sencillo, que es justamente cómo se le enseña a programar a los niños, que es dar una serie de instrucciones, por ejemplo, que vaya adelante, que gire o que vaya saltando y hacer que un robot vaya de una ubicación a otra. Entonces, básicamente es lo que uno hace tradicionalmente cuando hace programación. Veamos entonces qué sería lo novedoso o qué sería lo distinto de cuando uno espera hacer Machine Learning. Entonces, típicamente lo que vamos a tener en la programación clásica va a ser que vamos a tener unos datos, le vamos a dar una serie de reglas al sistema y esto lo que va a hacer es que nos va a dar una respuesta. Por ejemplo, yo tengo mis datos y lo que quiero es que a partir de estos datos me grafique o me haga una cosa. No sé, me grafique cuál es una tendencia lineal. Entonces yo ya le digo que hay ahí una tendencia lineal y quiero que entonces me diga justamente cuál es el valor de la pendiente que pasa por todos mis datos. O por ahí quiero, le doy los datos de volumen de diferentes fracciones y lo que quiero es que me los promedie y me dé entonces cuál es el promedio de eso. ¿Está bien? Yo le doy específicamente qué es lo que quiero que haga y me da una respuesta a esa pregunta o a ese proceso. Y por otro lado, justamente cuando caemos en aprendizaje automático, la idea es que lo que vamos a darle son las respuestas a este problema que queremos resolver y los datos
y lo que estamos buscando es justamente inferir o deducir cuáles son las reglas que permiten llegar a conectar las respuestas con los datos. ¿Está bien? Noten que es un poco distinto porque más allá de que yo voy a tener que programar para que la máquina haga y aprenda, lo que voy a terminar obteniendo justamente es aprender acerca de estos datos, cuáles son las reglas que conectan los datos con la respuesta. ¿Está bien? Esto es bastante importante. Entonces, vamos a ver justamente a través del taller diferentes formas de ir aprendiendo, es decir, de ir generando estas reglas que me conectan los datos con la respuesta. Entonces, una definición por ahí un poco más técnica podría ser que Machine Learning van a ser técnicas que nos van a permitir que las computadoras aprendan a partir de la experiencia a resolver problemas a los cuales no fueron explícitamente programados para resolver. Es decir, que Machine Learning va a ser predecir el futuro a partir del pasado. Yo le doy una serie de datos y lo que quiero es que prediga qué va a pasar luego. ¿Qué es lo que puedo pensar de esto? Justamente es que es lo que estaría programando en el fondo, perdón, no me acuerdo quién lo dijo, pero tuvo bastante razón cuando nombró que voy a tener bases de datos, es decir, voy a tener los datos ordenados de alguna forma coherente y ordenada, y estas bases de datos lo que me van a permitir es justamente conectar mis datos con algo que quiero predecir, con una respuesta. Normalmente lo que uno hace para trabajar con los datos es separarlos, los datos de la respuesta dependiendo del tipo de tarea que esté haciendo, a veces se llama, por ejemplo, etiqueta o label, mientras que los datos muchas veces son conocidos como features o características. Y entonces una forma en la cual puedo representar o pensar esto es que voy a tener unas variables independientes y unas variables dependientes. Voy a tener, es decir, unos datos de entrada y unos datos de salida. O sea, voy a tener unas variables de entrada y unas variables de salida. Y lo que voy a tener es, por ejemplo, diferentes tipos de muestras. Y cada una de estas muestras van a ser una columna distinta. Yo, en el caso de los vinos, que es lo que vamos a trabajar bastante, esto querría decir que voy a tener diferentes vinos. Y a cada vino, por ejemplo, le tomo el pH, le tomo la acidez, le tomo la turbidez, es decir, le voy a tomar diferentes variables físico-químicas y de esa forma voy a tener algún valor. Y a partir de ese valor voy a tener alguna variable de salida que después me va a interesar de alguna forma entrenar a un modelo para que pueda predecir cuánto vale cuál es esa salida. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O más o menos se entiende? Imagino que se entiende y por eso nadie está preguntando. Continúa entonces. La analogía de esto justamente va a ser que uno tiene una respuesta, una y voy a tener una función de x. Esta función va a ser algo que va a conectar a mis variables dependientes, mis variables independientes con la variable dependiente, que va a ser lo que quiero predecir. Es decir, yo voy a meter algo y va a salir algo, y lo que voy a tratar de hacer es que mi máquina aprenda justamente a cómo tendría que operar para generar la unión entre la entrada y la salida. Algunos conceptos que son útiles para ir aprendiéndolos desde temprano en este tipo de cosas, y que son un poco un disclaimer o una llamada de atención para que los que nunca hicieron modelado de datos, y es bastante importante, es que si nosotros metemos dentro del sistema basura, lo que va a salir va a ser basura. Es decir, que el análisis va a ser tan bueno como los datos que usemos. Esto es muy importante a la hora de hacer el análisis de datos, es darle datos que sean buenos, confiables. No es algo que vayamos a tratar explícitamente acá, porque para eso deberíamos dar muchísimas más horas. Simplemente vamos a hacer como en un programa de cocina, agarrar los datos ya cocinados y decir, bueno, miren qué lindos que son. Es decir, vamos a agarrar directamente datos que le tenemos confianza y sabemos que no son basura. Pero bueno, sepan que probablemente cuando tengan que salir a pelear a la selva de datos, tengan que
encontrarse con monstruos bastante terribles, y justamente lo más difícil muchas veces no es cómo modelarlos, sino hacer que estos datos monstruosos se comporten de forma un poco más armoniosa y dejen de ser basura y me puedan servir para predecir algo. Otra cosa que también es muy importante que les quede como concepto es que si uno tortura lo suficiente los datos y los tortura por un tiempo muy largo, van a confesar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir esta frase famosa? Que una cosa muy importante es que si uno sigue haciendo diferentes tipos de pruebas sin parar a los datos, en algún momento va a encontrar algo que quiere encontrar. Eso no quiere decir que sea algo que esté realmente ahí, sino que si yo sigo probando diferentes cosas, eventualmente voy a encontrar algo, y solamente porque yo seguí buscando y buscando a la fuerza y digo, ah, bueno, tiene tal comportamiento o encuentro tal conexión entre los datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo se están analizando o cómo se están tratando los datos, porque justamente hay que tener un cierto respeto para no torturarlos y toquetear los demás para que terminen diciendo lo que uno quiere que digan. No sé si... no agregué acá, pero hay... después podemos mostrarlo en el intervalo. Diego, ¿Sí? este tratamiento es previo, digamos, ¿no? A entrenar a tu algoritmo. ¿En qué sentido? Claro, o sea, no es que yo voy a pasar muchas veces por mi programa los datos, así se está tratando, sino que yo voy a tratar los datos antes de entrenar a mi red, y si los trato mucho, ahí es como que los voy a... No, esto puede tener muchas interpretaciones, como por ejemplo vos, el modelo que estás tratando de utilizar sobre los datos es suficientemente complejo como para que termine dándote lo que querés que dé, o modificaste tanto los datos que después te da cualquier cosa. O sea, hay muchos escenarios que te pueden llevar a esto. O sea, no es una única cosa, pero uno podría, por ejemplo, digamos, de la misma forma que, a ver, si vos usas un polinomio, por ejemplo, que tenga un grado suficientemente alto, siempre vas a encontrar alguna función que te prediga que hay una conexión entre las variables de entrada y las variables de salida. Pero no necesariamente lo que, digamos, el resultado que te dé va a ser algo que te sirve para predecir después algo. A ver, me voy a adelantar un poco, pero por ejemplo, si yo, supongamos que tengo acá X y acá Y. Entonces, yo tengo acá datos. Yo podría poner un polinomio de grado suficientemente alto como para que pase por todos los datos, ¿sí? Pero sin embargo, por ahí cuando hago una nueva medida, en realidad me da fuera de, digamos, no predigo exactamente qué valor debería tener, simplemente porque, digamos, torturé tanto los datos que terminaron diciendo algo que no era en realidad lo que estaba ahí, sino que encontré lo que Sí. O sea, vos podrías, por ejemplo, eso de ahí podría ser una función así como la que dibujaste, una que serpentee entre todos los datos, pero Claro. que no... Sí, o sea, yo podría poner un polinomio muy grande y encontrar una función que empiece a ser así, serpentee entre todos los datos, y que no me sirva para justamente generalizar el problema. Entiendo. Perfecto, gracias. No hay por qué. Bueno, entonces continúo. Yendo entonces un poco más a poner poner un poco en contexto esto, qué es lo que... porque hay muchos términos que se empiezan a confundir o se usan a veces distintamente, o no queda por ahí tan claro cuál es el límite de una cosa u otra. En general, digamos, lo que mucha gente toma como consenso es que la inteligencia artificial es algo más grande, que dentro de eso va a estar el aprendizaje automático, conocido como machine learning. Dentro de eso está, o sea, un subconjunto más pequeño es el aprendizaje
Uy, no sé qué está pasando. El aprendizaje profundo. Perdón. Se me está cambiando solo las slides, disculpen. El aprendizaje profundo. Uy. Bueno, ahora creo que se solucionó. Disculpen. El aprendizaje profundo. Luego voy a tener cuando tengo, por ejemplo, una gran cantidad de datos, es lo que se conoce como Big Data. Hoy por hoy, digamos, por ahí está un poco menos es menos resonante en los medios que escuchar Machine Learning o inteligencia artificial. Después, ciencia de datos es algo que, digamos, toca todo esto y otras áreas. Lo que van a ver es que muchas veces, como muchas cosas en ciencia, conceptos parecidos van teniendo diferentes nombres, entonces muchas veces uno puede encontrar que en realidad, o puede pensar que Machine Learning en realidad es estadística disfrazada o matemática disfrazada, entonces lo que va a pasar es que van a ver que hacer regresiones lineales, por ejemplo, hacer un polinomio lineal multivariado, es hacer Machine Learning, pero eso también puede ser estadística básica. Entonces van a ver que hoy por hoy hay digamos, muchos conceptos que se van mezclando o utilizando en otros campos. Lo que sí también es importante marcar es que muchas de estas cosas que se utilizan en Machine Learning se usan, pero no se entiende del todo bien por qué funcionan. Como que hay, digamos, falta bastante investigación básica que permita justamente entender muchos de muchas de estas cosas, por qué funcionan exactamente, o por qué funcionan tan bien para, por ejemplo, predecir cosas que pasan en la realidad. Son cosas que, digamos, hay muchas preguntas filosóficas detrás de esto que hoy por hoy no tienen respuesta y que tampoco vamos a responder acá. Pero bueno, les siembro la duda para que dejarles pensando algo cuando lleguemos al intervalo. Yendo un poco por ahí a la línea temporal de cómo fueron evolucionando estas cosas y cómo fue cambiando los nombres o la moda. En los años 50 es cuando empezó a emerger lo que llamaron inteligencia artificial. En ese momento, como uno de los grandes hitos fue que se pudo hacer que una computadora aprendiera a jugar, por ejemplo, a las damas. Eso generó mucho interés al principio, ahí hubo mucha investigación inicialmente y después, como muchas modas, llegó como una especie de digamos, momento donde creció mucho menos y pasó como el interés. Esto principalmente porque las máquinas de ese momento no eran tan poderosas. Entonces, bueno, entró como en una especie de letargo. Después, en los 80, volvió a haber un florecimiento, ahora llamándolo Machine Learning, o aprendizaje automático. Empezamos a ver un montón de cosas donde empiezan a ser como más interesantes y aplicaciones más mundanas, como por ejemplo reconocimiento de caracteres en letra, o por ejemplo reconocer el spam en el correo electrónico. Entonces hay un montón de tareas triviales o mundanas que entran digamos, en lo que estamos viviendo día a día y entran dentro de lo que se conoce como Machine Learning. Y a partir del 2010 es cuando está el nuevo boom del aprendizaje profundo. Esto es como digamos, mucho más radical que lo que se conoce como aprendizaje automático. Esto ya básicamente es como magia. O sea, no te explota la cabeza. No sé si estuvieron viendo todo lo que está saliendo de aprendizaje profundo, donde hay, por ejemplo, le das una oración a la computadora y te completa el párrafo, o le introducís una descripción y te genera una imagen. Todo eso es lo que entra dentro de aprendizaje profundo, o por ejemplo, todas estas apps donde te cambiaba la cara, la de FaceApp, o meter una persona dentro de un video, o alterar algún video. Todo esto cae dentro de lo que se conoce como aprendizaje profundo, y hoy por hoy es como crece a una velocidad muy vertiginosa.
Yendo por ahí un poco más a algunos hitos que me parece que están buenos que conozcan y tratar de entender un poco justamente cómo es que empezamos a escuchar tanto de Machine Learning en el último tiempo. Y eso tiene que ver con que, por ejemplo, en el 2012 hubo algo que fue bastante interesante, que es que lograron con justamente métodos nuevos que habían desarrollado superar a todo lo que se conocía anteriormente. O sea, hay unas competencias de reconocimiento de imágenes que venían haciéndose periódicamente, se hacen anualmente, y en el 2012 lo que hicieron es introdujeron una nueva arquitectura que básicamente pateó el tablero de todo lo que se venía conociendo y se dieron cuenta de que ahí estaba la papa, ahí estaba el oro, y que si seguían para ese lado, iba justamente a ser algo bastante interesante. O sea, respecto a lo que se venía haciendo antes, hubo un crecimiento muy, muy grande en esta tarea de reconocimiento de imágenes. Otro hito que es bastante importante es en el 2016. Justamente una de las cosas que se creía que faltaba mucho para lograr es que las máquinas le ganaran a los humanos jugando al Go. O sea, ya en el 90 las máquinas habían ganado a los humanos en el ajedrez y se creía que el último bastión de, digamos, de los juegos así de ingenio tradicionales era el Go, porque por la cantidad de variantes que tiene cada partido, era imposible atacarlo utilizando métodos de fuerza bruta, entonces iba a ser imposible atacar ese problema. Bueno, en el 2016 justamente le ganaron a los humanos y más recientemente se desarrolló unos métodos para justamente poder predecir el plegamiento de proteínas. Esto es lo que se conoce como AlphaFold. No sé si escucharon, hace poco empezaron a salir más noticias de esto, pero básicamente hoy por hoy pueden, digamos, se conoce como al menos toda la biblioteca de proteínas humanas, cómo es la estructura, y todo esto gracias a estos métodos que se están desarrollando hoy por hoy. O sea, si uno le muestra esto a un científico de hace 15 años, básicamente es magia. Es como el sueño de cualquier bioquímico, entender exactamente qué morfología va a tener una proteína, porque dada la forma que tienen, uno puede inferir muchas cosas de ella, como su reactividad, cómo va a interactuar con otra, cómo puede uno atacarla para evitar que ocurra cierta cosa. Entonces, realmente abre un abanico de posibilidades muy grande. Yendo por ahí un poco más a la clasificación de diferentes cosas dentro de Machine Learning, vamos a ver lo que es Machine Learning clásico, que está relacionado con datos simples y características muy sencillas. Esto es lo que vamos a centrarnos en estos 4 encuentros. Hay después aprendizaje por refuerzo, cuando justamente que esto no vamos a discutir casi nada, que se usa muchas veces, por ejemplo, cuando uno quiere hacer que penalizar o dar algún incentivo para algún comportamiento. Se usa, por ejemplo, bastante en el contexto de videojuegos, o de que uno quiere hacer un autómata que haga una cierta actividad. Este tipo de estrategia se usa bastante. Recientemente, utilizando Machine Learning, empezaron a ganarle a jugadores profesionales de juegos virtuales. Creo que fue en el Dota. Creo que hace poco ganaron el Dota 2. Pero por ahí me estoy confundiendo el juego. Después, otra cosa que podemos encontrar es el tema de los ensambles. Un ensamble va a ser un conjunto de métodos por ahí de Machine Learning clásico. Y esto se empieza a usar cuando, por ejemplo, los datos son reales. Entonces lo que termina pasando es que los datos reales son muy difíciles, y para poder atacarlos lo que uno hace es ensamble de métodos más sencillos. Es decir, que junto dos cosas que más o menos funcionan y termina funcionando mejor. Después está todo lo que es conocido como redes neuronales y aprendizaje profundo, y básicamente sirve para cuando tengo datos muy complicados, no es muy claro cuáles son las variables de los datos, y básicamente funciona como si fuera un milagro.
es como que uno no entiende exactamente qué es lo que pasa ahí adentro. Es muy difícil entender cómo es que ajusta los datos. De hecho, cada vez se está estudiando más para tratar de entender justamente cómo es que a veces algunas cosas funcionan muy bien. O sea, no se entiende. O sea, hay gente que directamente lo que se dedica es a entender cuando hace, por ejemplo, una red neuronal, cuáles neuronas se activan o producen una respuesta cuando uno predice de qué color es el pájaro. Yendo por ahí a un poco más el tipo de tareas de Machine Learning clásico, lo que nosotros tenemos es dos divisiones muy grandes, las tareas que son supervisadas y las no supervisadas. Las supervisadas básicamente son tareas a las cuales uno tiene una etiqueta, una respuesta a la cual conoce de qué categoría es o qué número tiene, entonces lo que termina haciendo es trata de ajustar los datos que tiene con esta respuesta. Entonces, esa es la supervisión, o sea, le doy la respuesta y los datos, y lo que, por ejemplo, puedo hacer es clasificar, por ejemplo, si quiero dividir dos cosas dependiendo del color. En nuestro caso puede ser, por ejemplo, si es vino blanco o vino tinto, o quiero hacer una regresión, es decir, por ejemplo, predecir cuánto va a valer o qué valor va a tener el pH de un cierto vino. Y después voy a tener tareas que son no supervisadas, cuando no le doy justamente cuál es la respuesta y lo que estoy buscando, por ejemplo, es que me agrupe de forma similar diferentes datos o que me reduzca a una menor cantidad de datos. Acá pueden ver algo que es un poco apabullante y es justamente que hay un montón de métodos distintos, o sea, cada uno de estas siglas es un método distinto y cada vez aparecen más métodos que combinan métodos antiguos o métodos que son totalmente nuevos, entonces es un campo que crece muy, muy rápido, es difícil estar, digamos, totalmente actualizado de todo lo que hay, pero bueno, llegado el caso de uno se termina por ahí especializando más por alguna cosa o ve alguna referencia y dice, bueno, funcionan más o menos bien cierta metodología para hacer digamos, por este tipo de datos, entonces uno muchas veces lo que hace es se restringe y hace eso. Esto es un cuadro medio de mentira, porque es difícil en realidad generalizar este tipo de cosas para cualquier tipo de datos, pero por ejemplo, lo que proponen esta gente es, bueno, uno empieza, si tiene muy pocos datos, necesito conseguir más datos, si tengo suficientes datos, si tienen categorías, puedo, por ejemplo, ir a un cierto tipo de tarea, por ejemplo, si quiero predecir cuánto es la cantidad, voy a regresión, si solo estoy mirando los datos y tratar de encontrar algún sentido, voy a ir a métodos de reducción de la dimensión, si tienen etiquetas, puedo querer clasificarlo, digamos, clusterizarlos, o sea, separarlos en grupos, o clasificarlos. Y dentro de las diferentes tareas van a encontrar distintos métodos que podrían querer usar para esto. Igual esto es un poco como para que tengan una idea, no es para que crean ciegamente en esto. Es simplemente como una idea general. Yendo por ahí un poco más a motivación real que parezca menos abstracta de por qué esto es tan importante, podemos, por ejemplo, hoy por hoy ver que Merck ya empieza a tener en la página, Merck es un proveedor de productos químicos, empieza a tener servicios donde permiten hacer retrosíntesis automática, o sea, venden un software que lo que te permite es generar una retrosíntesis de algún compuesto que vos quieras. También en el contexto de simulación computacional, uno puede acelerar mucho los cálculos computacionales que hace, por ejemplo, para ciertas moléculas. O sea, los cálculos computacionales están basados en suponer que hay ciertos potenciales de energía, entonces lo que uno utiliza o hace utilizando Machine Learning es describir estos potenciales de una forma bastante buena, entonces se ahorra el tiempo de computación, de cómputo de estos sistemas, entonces puede tener la misma respuesta, una respuesta bastante parecida, de forma mucho más rápida. Otra cosa que está empezando a ver es mucho de reconocimiento de imágenes, justamente digamos una imagen de algún material o de algún elemento y entonces puede reconocer cuál es el envase, qué es lo que hay dentro, si hay un líquido, si hay un sólido. Y lo que se está viniendo y es inminente
es el tema de cómo la robótica va a ocupar cada vez más en el día a día de quienes hacen química, donde muchas tareas van a poder ser automatizadas y justamente uno va a poder decirle a un sistema automatizado que haga una cierta reacción o haga alguna cierta tarea para ayudar a la persona que está haciendo química a cumplir con su tarea. Es también por estas cosas que es importante empezar a tener más noción de Machine Learning y inteligencia artificial. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, continúo. Como cierro esto, creo que se me fue un poco el tiempo. Yo tengo una duda. Dale. En un momento mostraste como 4 cosas que se pueden hacer con scikit-learn, y una era la de reducir dimensión. No estoy seguro de terminar de entender qué significa eso. Significa, por ejemplo, si yo tengo tantas categorías, agrupar 2 o 3 categorías en una sola, por ejemplo, algo por el estilo sería. Sí, encontrar, por ejemplo, vos describís alguna cosa con 20 variables y de alguna forma de esas 20 variables, cómo hacer para tener menos variables. Claro, o sea, porque debería poder relacionar las variables y como una determina a la otra. Podés relacionarlas, podés reescribir nuevas variables o podés descartar algunas porque no te aportan información, porque son ruido, por ejemplo. Claro. Bueno, sí, creo que lo entendí mejor. Entonces, respecto a Machine Learning, bueno, espero haberlos convencido de que es una herramienta con mucha potencialidad y que va a permitir mejorar justamente las determinaciones y clasificaciones del futuro, y también va a permitir justamente automatizar y guiar muchas tareas de las que van a venir en un futuro cercano. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda? Creo que lo mejor sería hacer un intervalo ahora de unos minutos antes de dar lo otro. ¿Está bien, Aus? Sí, sí. Doy lo otro al principio rápido para no sacarte tanto tiempo. Bueno, en 10 minutos, ¿volvemos? Sí, en 10. Bueno, a las 7. Sí. Igual nos quedamos por acá. Si tienen alguna duda, pregunten, abran el micrófono, como quieran. Sí, yo tengo una consulta. Entonces, la idea de todo esto es, o sea, no de todo esto, perdón, porque yo a lo mejor lo dijeron al principio, yo me lo perdí. Eh, de esas notebooks y las guías de ejercicios, o sea, eh, que las vayamos haciendo antes de la clase del lunes, por ejemplo, la 1, o era para hacerlas para hoy. Nosotros lo que vamos a hacer, bueno, en un rato Agustín va a mostrarles acerca de la Notebook 1, una parte, y después, además de las notebooks, que serían material como para hacer en vivo, hay digamos, unas tareas o assignments para hacer en la casa en caso de que quieran. O sea, uno puede cursar esto de forma pasiva y ver digamos, el material que damos, pero también lo que pueden hacer, si quieren tomar un rol más activo y hacernos más felices, es ejercitar justamente los conceptos que vamos a darles y de esa manera poder sacar más jugo a esto. O sea, básicamente es un poco como el gimnasio. Te vamos a mostrar una repetición con la pesa de 1 kilo, vos tenés que ir y pelear con la pesa de 5 kilos y hacer 20 repeticiones. Digamos, esto se aprende peleándose y haciendo. Pero bueno, el punto es como también que pierdan un poco el miedo, que no es una cosa imposible de hacer. Sí, está bien, perfecto, gracias.
voy a ir compartiendo, que casi es hora. Bueno, creo que ya son las 7 en mi reloj, así que largo para no quitarles más tiempo. La idea entonces ahora va a ser comentar un poco justamente la introducción a Python. Voy a ser muy breve para no quitarle demasiado tiempo a Agustín, que va a mostrarles más justamente interactuando con código cómo poder programar. Lo que voy a darles es una introducción más general o contarles un poco de qué es Python. Bueno, básicamente lo importante de Python es que da muchos poderes a las personas simplemente utilizando formas de programación muy sencillas, muy cercanas a lo que conocemos como el lenguaje. O sea, hay muchas formas de darle instrucciones a la máquina. Hay como digamos, de muy bajo nivel, como hablar directamente con ceros y unos, y hay unas de más alto nivel, como sería Python, en las cuales uno escribe casi como si fuera oraciones y hace que eso después se convierta a ceros y unos, que son lo que va a interpretar la máquina y para hacer las tareas que nosotros queremos que haga. Es un lenguaje abierto que tiene una sintaxis muy sencilla. Se puede usar en cualquier sistema operativo. Se puede usar para un montón de tareas. Pueden hacer análisis de datos, pueden hacer páginas web, pueden hacer aplicaciones. Es muy popular, hay muchos recursos, entonces es fácil, cuando tienen algún problema, googlean, me salta un error y van a encontrar un montón de personas que les pasaron cosas parecidas y les van a resolver justamente el problema que tienen. Digamos, en general, hay muchos chistes en internet que programar es en realidad hacer control copy, control V de códigos que hizo otra persona. Y en cierta manera a veces hay bastante de eso, donde hay muchas cosas que ya se hicieron, entonces uno trata de utilizar la rueda que alguien ya inventó, no es que cada vez hay que reinventar la rueda. Vemos que Python es cada vez más usado a través de los años, está creciendo mucho, y bueno, lo mismo lo podemos ver en una página de repositorios que se utiliza muy frecuentemente. Tienen muy buena documentación y está lleno de ejemplos. Pueden ver justamente la documentación de Python en docs.python.org. Van a encontrar un montón de información. Existen un montón de comunidades donde pueden aprender a usarlo. Bueno, estas son muchas comunidades argentinas, pero también las internacionales. Hay también conferencias de PyData, SciPy. Está la Convención de Python Argentina y está la Asociación de Python Argentina. Nosotros lo que vamos a usar para interactuar con Python va a ser un entorno. El entorno que vamos a usar está basado en Jupyter Notebooks. Justamente este entorno lo que nos va a permitir es interactuar y combina fácilmente texto y código. Entonces lo que vamos a poder hacer es escribir comentarios que vamos a poder después usarlos para guiarnos de qué es lo que está haciendo el código. Otra cosa importante a aclarar es qué son las librerías. Las librerías justamente van de la mano de esto que está diciendo, de que estaría bueno no tener que reinventar cada vez la rueda. Entonces, la librería son una serie de ruedas o aparatos desarrollados que yo directamente voy a reutilizar esos elementos, esos códigos, para ahorrar tiempo a la hora de programar. Es decir, que ya tengo una rutina que lo que hace, por ejemplo, es me calcula por ahí los números primos de cualquier número que le ingrese. Entonces llamo a la librería de calcular números primos y le pido que calcule el número primo de un número que de ingrese. Entonces, justamente este tipo de cosas nos va a dar mucho poder a la hora de trabajar, porque con muy poco código vamos a poder hacer cosas que parecen magia. Algunas de las librerías que vamos a utilizar son NumPy, que se dedica a trabajar con vectores y matrices. Esto es sumamente importante porque en realidad lo que tenemos por debajo siempre es matemática.
Después Pandas, que es una librería que nos ayuda a trabajar con los datos, les da estructura, nos permite manipular los datos como si estuvieran en tablas, entonces realmente hace todo mucho más cómodo y fácil de trabajar. Matplotlib, que es una librería que nos permite generar gráficos, es también una librería muy práctica y cómoda y muy utilizada. Seaborn es una librería que trabaja a partir de Matplotlib y hace que sean todavía más fácil hacer los gráficos, o sea, si te parece fácil usar Matplotlib, usar Seaborn es como ya, no sé cómo puede ser más fácil, tiene que leer la mente básicamente. Después, Scikit-learn es una librería que tiene muchísimos modelos y algoritmos de aprendizaje automático ya programados y optimizados por gente extremadamente competente, entonces hacen que sea muy sencillo utilizar diferentes tipos de métodos o modelos para analizar los datos. Esta es una librería que no vamos a usar no le vamos a prestar tanta atención, pero sirve para hacer estadística de datos. Entonces, volviendo un poco a algo que ya había dicho antes, es qué entendemos por programación. La programación va a ser básicamente almacenar ciertos valores en algún lugar y a esos valores le queremos hacer hacerle alguna operación y entonces con esa operación poder computar algún resultado. Por ejemplo, yo puedo almacenar en diferentes variables o estas cajas, puedo almacenar texto, puedo almacenar números. La idea es que estas variables, que es lo que me permite almacenar cosas, voy a poder almacenar cualquier tipo de dato mientras que siga una regla que yo establecí antes. Y la regla, por ejemplo, es cómo voy a asignar los datos. En este caso, la asignación de variables es de derecha a izquierda, es decir, que cuando escribo de esta manera, el valor de los datos va a ir a la variable y quedan almacenados en la variable. Las variables justamente van a ser cajas muy versátiles que pueden guardar muchos tipos de variables, de datos, perdón, en Python. Eso lo van a ver después. ¿Qué entendemos por funciones? Las funciones van a ser justamente esto que nos va a permitir operar con las diferentes variables. Yo, por ejemplo, puedo hacer una función que genere una suma y le meto diferentes valores que quiero sumar, calcula el resultado y me da el resultado de esta operación. Otra cosa que es muy común que les vaya a pasar es que cuando estén programando van a tener un montón de errores y es como lo más básico de programar es por cada cosa que programen van a tener 1 o 2 errores, entonces no tienen que alarmarse, no tienen que preocuparse, tienen que solamente buscar el error y tratar de entender qué es lo que está pasando. Y una cosa que nosotros utilizamos acá en el curso, en el taller, que es Google Colab, tiene, por ejemplo, una facilidad para buscar los errores. Tiene un botón que dice buscar en Stack Overflow, que es un sitio web que es muy utilizado para subir dudas de programación. Y directamente cuando uno busca el error que tiene, le tira algunas sugerencias de por qué podría ser que tuvo este error. Para las personas que quieran, en vez de usar online, quieren utilizar la máquina que tienen y trabajar offline, está el paquete Anaconda, que es muy interesante. Les va a permitir entonces trabajar de forma local y setear su máquina para que tengan todo lo necesario para empezar a trabajar. Nosotros vamos a centrarnos en Google Colab. ¿Por qué Google Colab? Porque, bueno, es un entorno de Jupyter Notebook que es online, no requiere configuración y ejecuta completamente en la nube. Google nos da recursos para que corramos el código, nos permite compartir el código con otras personas. Es realmente muy, muy útil para trabajar en forma colaborativa a la hora de programar. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a ver un poco de código. A ver qué hora es. Dependiendo de eso, muestro una cosita más. Dejo ir. Un segundo más. Quería mostrarles esto mismo que estaba diciéndoles antes. No sé, ¿están viendo? ¿Qué están viendo? Se La ve pestañita de Python Tutor. Perfecto, gracias. Entonces, lo que quería mostrarles muy, muy rápido es
bueno, Python Tutor es un tutor que analiza y nos muestra qué está ocurriendo cuando uno hace una rutina de código. Quería mostrarles muy rápido algo parecido a lo que había mostrado en el ejemplo de las slides, que es esta función de sumar. Entonces, por ejemplo, yo defino una variable A y le pongo un valor. Este valor va a ser 1. Defino una variable B y le pongo un valor 2. Después puedo, por ejemplo, definir una variable C que sea A más B. Puedo poner otro valor a A, que en este caso va a ser 4. Y acá lo que estoy haciendo es definiendo esta función. Esta función de suma lo que va a tener es 2 argumentos, los va a sumar y me va a dar este resultado. Entonces, defino la función, me la guarda en algún lugar. Entonces, si calculo cuánto es la suma de 4 más 2, entonces va a generar esta función, va a meter argumento 4 y 2, va a hacer entonces calcular esta suma, me va a guardar el resultado y me devuelve el resultado, que va a ser 6. Y en este otro caso, lo que voy a hacer, quiero guardar el resultado de esta función suma en la variable C. Entonces, en este caso voy a llamar otra vez a la función. Voy a, nuevamente, los valores que estoy tratando de calcular son 4 y 2, porque A vale 4 y B vale 2. El resultado de nuevo va a ser 6. En este caso me devuelve el valor 6, pero como lo estoy igualando a la función C, a la variable C, lo que va a pasar es que me actualiza y me guarda el valor 6 en la variable C. ¿Alguna duda de esto? Ahora igual Aus lo va a explicar con mucho más detalle, pero quería que quede por ahí un poco más visual o interactivo esta parte. Bueno, si no hay ninguna duda, dejo de compartir y te dejo... Perdón. Yo tenía una duda. Esto de Python Tutor es algo que se puede, o sea, yo pongo Python Tutor y me aparece, o cómo hago Sí. para llegar. Te aparece otra cosa de entrada, pero sí, vos podés poner el código que quieras para ir analizando lo que vayas programando con Python Tutor. Ah, pero es algo que hay que descargar, o digo, es una página, o cómo. Es una página web. Una página web. Sí. Ah. ¿Y estas librerías que hablabas hace un rato, es algo que hay que descargar para poder usarlas, o en No, ya Google están Colab cargadas. está todo integrado? En Colab ya está la mayoría integradas y disponibles. Si hay que instalar alguna, les vamos a más adelante mostrar eso llegado el momento. Y eso de Anaconda es como algo que sería como reemplazar, si no querías usar en la nube, para usarlo en la computadora, o entendí Claro, mal. sí. Eso es para generar el entorno de forma local en tu máquina. Está bien, gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda? Bueno, no sé si querés largar. Dale, ahí empezamos boteo. con... Bueno, esperen que les voy a compartir el navegador. No sé si lo encuentro acá. Acá está. Avísenme cuando se empiece a ver. Ya se está viendo. ¿Ya se está viendo? Genial, Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Agustín García. Bueno, voy a pasar a mostrarles un poco la parte práctica de todo lo que les estuvo contando Diego. Algunas cosas capaz se van a repetir, un poco no. Lo primero que les quiero mostrar es el famoso notebook del que tanto hablaban. Acá hay uno hecho, que es justamente el que van a tener, digamos, ustedes de guía, y que lo tienen escrito, documentado, digamos, que lo hicimos nosotros. Pero hoy lo vamos a hacer un poco más interactivo, lo vamos a empezar a teclear y para que vean un poco cómo se hacen las operaciones. Bueno, ¿cómo hacen para abrir uno de estos notebooks, para editarlo, para empezar a hacer algo con esto? Bueno, primero pueden entrar a su Google Drive, necesitan una cuenta de Google, o sea, estamos usando el Google Colab que mandó Diego, ¿no? Por ejemplo acá, y pueden hacer clic derecho, y como crearían un documento de Google Doc, de Excel, o el que fuese, pueden ir a más y clicar en Google Colab. Si es su primera vez, van a tener que agregar la aplicación, digamos, es una aplicación de Google asociada a su cuenta de Google. Así que la buscarían por acá y la instalarían, obviamente ya la tengo instalada, y ya pueden crear un archivito de estos que es un node. Bueno, de paso vamos a crear uno.
Y vamos a hacer el primero y se vería algo así. Bueno, acá. Y acá está. Acá arriba le podemos cambiar el nombre. Vamos a ponerle en práctica 1. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, es, como ya mencionó Diego, es un lugar donde uno puede poner texto y código. Y fíjense que acá dice código y texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un poco de justamente de texto y que le vamos a poner que es un notebook solo como para escribir qué es, ¿no? Y bueno, tiene texto, tiene código. ¿Y cómo se ejecuta algo del código del texto que estamos viendo acá? Bueno, lo que podríamos hacer es apretar Shift más Enter y con eso, digamos, terminamos el cuadro de diálogo que estamos escribiendo y lo formatea en caso de que sea una celda de texto, ¿no? Y en caso de que sea una celda de código, como esta que tengo acá abajo, que tiene un botón de play, la va a ejecutar, como si yo hiciese 1 más 3. Y esto me haría la operación. Ahora veremos igual más en detalle cómo se hacen operaciones. Va a tardar un ratito porque se va a conectar a una máquina de Google. O sea, las cuentas no las va a hacer nuestra compu, la va a hacer una computadora de alguien más, de algún modo. Bueno, y si quieren borrar una celda, cada celda en principio es independiente de la otra. Y acá arriba a la derecha hay un botoncito con un tachito para borrarla. Y con eso lo van manipulando. Entonces está buena esta interfaz de modo de hacer una especie de documento, donde yo voy escribiendo algo y además voy haciendo un poco de código donde voy describiendo una operación y la persona puede interactuar en sí. Antes de ponernos a hacer cuentas y cosas, vamos a ver programación más orientada a lo científico y a lo matemático. Así que quería hacerles un pequeño paralelismo. Sí, tengo acá una pequeña cuenta de una pequeña sesión conmigo mismo. Pero quiero que me digan, ¿qué elementos usaban en la matemática? ¿Cuáles eran los elementos que ustedes conocían? Ahora que estoy escribiendo. A ver, alguno que me quiera decir algo. O sea, ¿con qué operan en matemática? Lo más Funciones. básico, funciones. Bueno, eso es un poquito más complicado, tiene más que ver con las operaciones, pero también va a ser algo que va a aparecer en programación. ¿Qué cosa, perdón? ¿Me dijeron por ahí? ¿Chan, chan? ¿Operadores? Operadores también, pero todo tiene que ver con operaciones. ¿Qué elemento Conjuntos. tenía concreto? Bueno, conjunto, ahí. Y conjunto es una agrupación de cosas. ¿Qué puedo meter adentro de un conjunto? Variables. Variables es una. Alguien me dijo por ahí letras a secas. Números. Sí. Y números, por supuesto, ¿no? Todo eso es más o menos lo que tenían en matemática. Funciones de operadores vamos a dejarlo un poco más como si fuesen operaciones. Bueno, pero números, o sea, los números que conocen, enteros, racionales, irracionales, etc. Letras, pueden ser letras a secas o no. Variables, ¿por qué les nombro letras a secas o variables? Las variables justamente eran letras o símbolos que venían a representar números, ¿sí? Eso es lo que teníamos más o menos de idea de una variable. Y un conjunto es una agrupación, ¿pero de qué? Y en principio de lo que yo quiera. De variables, de letras que no tengan ningún sentido, porque el objetivo de la matemática es establecer, digamos, lógicas, no necesariamente con números, obviamente números de lo que quisiese. Bueno, ahora hay un problemita en programación. En programación, la variable deja de ser la variable de matemática. Esa es la única complicación o la terminología, ¿no? En programación, ¿qué es? Es un espacio de la memoria donde se puede guardar algún valor. Y cada valor tiene un cierto tipo. Y acá viene un poco la analogía, digamos. O sea, los distintos tipos son lo que eran los distintos elementos en matemática. Entonces esto se los voy a nombrar porque posiblemente no los conozcan, salvo los experimentados. Un tipo es el tipo int, que es entero, un número entero, ¿no? 0, 1, 2, -1. Después vienen los float. Por ahora serán los números decimales, ¿no? Los números con decimales para nosotros, racionales, irracionales, lo que fuesen.
Pues hay otro tipo otro tipo que puedo tener, que es el string, son caracteres, son más parecidos a las letras, ¿no? Y en programación, obviamente, no voy a estar todo el día con los números. Capaz me interesa hacer análisis de palabras. ¿Cuántas A hay en la palabra programación, ¿no? Por decir algo por el estilo, ¿no? String, ¿qué más iba a decir? Listas. Hay varios tipos de listas, pero son formas de agrupar los valores de recién. Después hay otros que se llaman booleanos, ¿no? Esto es verdadero o falso. Esto es muy útil cuando tenemos condiciones. Si yo quiero saber si 3 es mayor que 2, quiero que la computadora me diga verdadero o falso. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por último habría elementos arbitrarios. Puedo definir el que quiera, ¿no? Puedo definir el elemento manzanita, pepito, etc. Eso lo vamos a ver porque posteriormente va a ser un data frame, que es lo que se parece a una tabla de Excel. Bueno, ¿hay alguna similitud, digamos, con la matemática? Y sí, hay un poquitito, ¿no? Lo que serían, no sé, números, me ha quedado un poco cruzado, sería esto que les nombré de int y float, ¿sí? Lo que sería letras a secas, ¿con qué tiene que ver? Y con esto que les dije que se llamaba string. Fuimos un poco de abajo para arriba en el orden. Bueno, las variables ya les dije que cambiaban un poco el significado. Entonces lo que sea listas, en principio, va a venir a representar todo lo que podía ser conjuntos en matemáticas, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un par de operaciones fáciles. Matemática en Notebook, ¿dónde estaba? Por aquí, ¿no? Disculpe, Sí. alguien en el chat dijo vectores también como elemento en matemáticas. Vectores, bueno, también, sí, por supuesto. Los vamos a agregar. Hay más, hay matrices, hay todo lo que se les ocurra, no es complejo. Está muy bien. Entonces, comencemos. Entonces ya les mostré las celdas de código. Les voy a hacer una pequeña aclaración. Las celdas de código usan otro lenguaje, que se llama Markdown, que es justamente un lenguaje de marca, como dice el nombre, que no hace operaciones matemáticas, ¿sí? No lo vamos a aprender mucho ni nada, es solo para escribir un poco de texto. Pero las celdas de código sí usan el lenguaje Python que les contó Diego. Entonces, en esta celda de código yo puedo escribir una operación. Sumas es muy fácil, simplemente escribo 2 más 3 y le doy Shift Enter, ¿sí? Si hago una resta, ¿cómo hago? 5 menos 4. Escribo Shift Enter y abajo me tira justamente el resultado, ¿sí? 4 dividido 2. Súper sencillo, todo así, ¿sí? Vamos a ver si me estoy olvidando de contarles algo. No, bueno. Bueno, y rápidamente vamos a pasar a hablar de los tipos, justamente de los que les hablé recién. Y les voy a nombrar cómo utilizar una función, de eso que me dijeron recién, en matemática, en programación. Las funciones llevan algún nombre. Lo que vamos a ver son funciones integradas de Python. Después vamos a ver cómo crearlas nuestras. Pero llevan algún nombre y se pone un argumento entre paréntesis. El argumento se llama un parámetro, ¿sí? Pero básicamente esta función que estoy escribiendo, que se llama type, nos va a dar el tipo de elemento que yo le ponga adentro. ¿Sí? Si yo le pongo 8 adentro, la computadora me va a devolver algo. ¿Quién se anima a decirme qué me va a devolver? O sea, de vuelta, la función me dice qué tipo de variable es. Si yo pongo un 8, ¿qué me va a decir? Int, dijeron ahí en el chat. Excelente, bueno, claro, es int, es un entero. Distinguimos un poco los números enteros de los decimales, y cuando yo aprieto me dice esto. Si le pongo un número tipo 0,7, me va a decir, ¿qué me va a decir? ¿Alguien se anima? No, perdón que yo no haga el chat porque está un poco... Hay un flow, me tiraron, tal cual. Sí. Los expertos en programación la van a tener clarísima. Bueno, y así con todo. Si escribo texto a secas, que se escribe este comillas, este es texto, ¿no? Vamos a ponerlo en comillas. Y les voy a hacer una aclaración. Si ustedes quieren escribir algo que no quieren ejecutar,
ponga un hashtag, un numeral. Esto no se va a ejecutar. O sea, la computadora lo va a ignorar, ¿sí? Entonces solo va a leer esta parte que no está en verde, ¿sí? Me va a decir str, que es un string. Bueno, les puedo poner una lista acá, que ya vamos a ver ahora en breve cómo se escriben las listas en corchetes. Pero me va a decir que es una lista. No sé si me estoy comiendo alguno. No, nada más. Ahora, les voy a hacer una aclaración, que no sé si vieron que yo escribo la operación y automáticamente me da el resultado. Si ustedes trabajan con un editor de texto, herramientas offline, generalmente le van a tener que decir a la computadora que muestre eso. Y el comando típico es print, de imprimir, pero es como imprimir en la pantalla. Entonces yo le digo print 35 y me imprime el 35, ¿sí? Es solo una aclaración por si no usan los Jupyter Notebook alguna vez en la vida. Bueno, sí, pasemos a establecer un poco las lógicas, que para eso también nos sirve una computadora, ¿no? Entonces vamos a ver un poco las comparaciones. ¿Cómo hacemos comparaciones con una compu? Si yo pongo 3 igual a 2, 3 es igual a 2, ¿qué me va a decir la computadora? Alguien que no sepa de Falso. programación. Muy bien, tal cual. Bueno, y ese era un Perdón. valor como... ¿sí? ¿No querés poner control más para que se agrande un poco y la gente llegue a leer? Porque está un poco Ah, ¿no chico. se ve? Perdón. No, pero para que se vea mejor. Ahí va, ahí va. Yo veo, pero mejor, así se ve mejor. Gracias. Entiendo. Ahí va un poquito más. Bueno, tal cual, va al falso. Y ese era uno de los valores que era booleanos. Yo les pongo 2 iguales porque para una comparación hay que buscar 2. Vamos a ver cómo es el tema de asignar. Y tal cual me va a decir falso. Si le ponía 3, obviamente me va a decir true, el verdadero. También podemos poner 7 menor que 8. Con menor también funciona. Con mayor también. Y también podemos usar el distinto, que el distinto se escribe como un signo de interrogación y un igual. O sea, le estoy preguntando, ¿3 es distinto que 2? Claro que es distinto, entonces me tiene que tirar verdadero. ¿Sí? Bueno, todas estas comparaciones las podemos hacer y nos sirven después como condiciones para hacer nuestro código. Vamos a pasar a hablar de los floats un segundito, de vuelta, ¿no? En este pequeño machete que tenemos acá. ¿Qué sucede con los floats? ¿Y por qué los vemos aparte? ¿Y por qué les damos un pequeño análisis? Si yo escribo 0 con 1 en la computadora, ¿no? ¿Qué otras formas hay de escribir 0 con 1? Bueno, 1 sobre 10, por ejemplo, ¿no? Y esto también es lo mismo que escribir 10 a la menos 1. O 10 a la 1 acá abajo, ¿sí? Hay un problemita con las computadoras, que las computadoras no saben hacer exponenciales en base 10. Es más, solo saben hacerlo en base 10. Solo saben en base 2. Ahora, si yo quiero escribir 0 con 1 con una exponencial en base 2, ¿qué les quiero decir? 1 dividido 2 a la algo. Así, muy burdo. ¿Qué me da parecido a 0 con 1? ¿2 a la cuánto? 2 a la 3. Bueno, genial, a la 3. Entonces esto sería 1 dividido 8. Y esto da 0 con 125, ¿está? Es parecido a 0 con 1, pero no lo suficiente. Bueno, entonces, esto es lo que sabe hacer la computadora. 2 a la algo, ¿sí? Obviamente la computadora no usa 2 a la 3 como para estimar 0 con 1, usa un numerote que es 367 millones, no sé cuántos números tiene, por 2 a la menos 55, algo por el estilo, ¿sí? Y este número que usa la computadora es algo así de 0 con 1, 0, 0, 0, 0, 0, un montón de ceros, y después viene un 3, ¿sí? Entonces esto es solo un problema que vayan a tener en cuenta en su vida futura, ¿no? De que todo lo que tenga decimales está aproximado. Para sacar los distintos decimales usa diferentes combinaciones de estos números grandes que ya tiene guardado. Entonces vamos a hacer un apartado de float. Vamos a ponerlo así, ¿no?
Entonces, si yo pongo, fíjense, 0,1 más 0,1, 0,1, esto para nosotros, ¿qué debería dar? 0,3, ¿no? Bueno, pero para la computadora no le da exactamente 0,3, ¿no? Le da 0,3, 0, 0, 0, 0, chan, 4. Bueno, esto es por todo lo que hablamos recién. Y a la hora de hacer condiciones, ¿no? Se refleja también. Pues si yo le pido, che, 0,1 más 0,1 más 0,1 más 0,1 es igual a 0,3, fíjense lo que pasa, me dice falso, ¿no? Porque la computadora hizo malas cuentas. Igual después hay formas de pedirle un poco más de precisión con esto y mejorarlo un poco, ¿sí? Pero esto es un problema que pueden tener a futuro y un problema que también existe en la vida real, ¿no? Porque si las aproximaciones son malas, uno puede estar ganando o perdiendo plata por aproximar mal en un programa de un banco, por tirar un ejemplo, ¿no? Disculpa, Bueno, sí. en Decime. ese ejemplo, si truncaras el número de decimales que te muestra, debería darte true, ¿cierto? Sí. Si yo lo cortase de alguna forma, sí, Ok. me daría. O si yo pusiese 0,3 igual 0,3, ahí sí, porque es exactamente el mismo número. El Porque mismo lo número. calculó de la misma forma, Ujú. tal cual. Entonces, bueno, esas son formas también que se las pueden ir ingeniando, ¿no? Si ya saben que me da bien hasta cierta parte, lo puedo empezar a truncar, pero bueno. Vamos a dejarlo hasta ahí el análisis. Bueno, después vamos a ver un poquitito ahora de los strings, o de cómo se comportan, cómo los escriben. Recuerden que eran los caracteres, las letras, ¿no? Y un string se escribe entre comillas, ¿no? Solamente esto. Esto es un string. Cuando yo lo ejecute, simplemente me va a aparecer el texto en la pantalla, ¿sí? Recuerden también que si lo van a imprimir, lo tienen que poner con un print, si no van a usar Google Colab. Noten que lo único que hace es sacarle estas pequeñas comillitas. También pueden usar estas otras comillitas simples, digamos, y también va a funcionar. Un string también se comporta como una lista, o como una lista de caracteres, que va a ser lo siguiente que vamos a ver. Pero si yo le pido, no sé, la primera letra, ahora vamos a ver cómo se hace eso, me va a tirar la O. ¿Por qué la primera si la primera es la H? Bueno, pues empieza a contar en cero. Pero ahora lo vamos a ver en detalle en la parte de listas, ¿sí? Entonces, vamos con lo que sigue, que son las listillas. Bueno, listas. Son conjuntos de cosas, ¿verdad? El análogo a conjuntos. Pueden ser de lo que quieran, en principio. O sea, de strings, ¿de qué más vimos? De flows, de variables, de lo que se me ocurra definir, ¿sí? Vamos a ver la lista más simple y cómo se escribe, ¿no? Hay una lista que se llama lista en Python. La lista, le voy a poner. Bueno, ¿cómo se escribe una lista? Se escribe entre corchetes, ¿sí? Y acá pongo todos los elementos que quiera. Por ejemplo, 2, 4 y 7. Y si yo la imprimo, nada, simplemente me da la lista, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno una lista? ¿O qué tiene especial una lista? Bueno, es un conjunto ordenado, indexado, además, como le mostré recién. O sea, importa el orden, en principio, ¿sí? Y yo puedo llamar los distintos elementos de la lista. Uy, se me quedó un poco largo. Fíjense que Python empieza a contar en cero. Entonces, el elemento 0 de la lista es el 2. ¿Cómo llamamos a los diferentes elementos? A los diferentes elementos. Bueno, muy fácil, con otro corchete. Si yo tengo la lista 2, 4, 7, abro otro corchete, y esto es lo que uno le dice la indexación. Entonces, si yo le pongo, dame el elemento 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar el 2, ¿sí? ¿Cómo haría para que llamar el elemento 7? ¿Qué me dice? Con 2. Sí, con 2. Igual, abro corchete y pongo un 2, porque esto viene 0, 1 y 2, ¿sí?
Y esto me tendría que devolver el 7. ¿Sí? Por último vamos a hacer la asignación de variables. Esto es muy importante. Acá viene el igual, ¿no? Es muy largo escribir un conjunto muchas veces. Igual le puedo asignar lo que quiero a una variable, ¿no? Entonces se lo asigno a un nombre arbitrario. Con el famoso igual, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo llamar a mis datitos el conjunto 3, 5, 8. ¿Sí? Y fíjense, cuando yo corro esta línea, lo que hace cuando yo defino la variable no es ejecutarla, ni imprimirla, ni nada. Simplemente se la guardo en la memoria, no hace nada. Ahora después, cuando yo la quiera, cuando yo la teclee y se la pida, bueno, recién ahí sí me la va a dar y me la va a imprimir, ¿ok? Esto vamos a asignar variables todo el tiempo para ahorrarnos tiempo, nombres, dinero y éxito. Bueno, no sé si tanto, pero sí. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo contar? Tengo un poco de listas. Sí. Otra forma de llamar a las listas, otra forma de llamar los elementos, es con 2 puntos. Puede ser con rangos, ¿no? Yo les puedo decir, dame de datito el elemento del 0 al 2. Y fíjense, ¿qué me dio acá? Me dio el 3 y el 5. ¿Por qué? Bueno, porque se maneja de una forma un poco no tan intuitiva, que es decir, esto es corchete paréntesis. ¿Qué quiere decir? El elemento 0 está incluido, pero el elemento 2 no está incluido, ¿sí? O sea que el rango de datos que me va a dar es del 0 al 1. Si yo quería que me los dé todos, le tendría que haber puesto del 0 al 3, ¿sí? Porque de esa forma va a tomar del 0 al 2, ¿sí? Bueno, este es solo un detalle para ver cómo ir pidiéndole datos a la computadora, en particular listas. Muy bien. Pasemos a funciones. También hablar un poquitito. Bueno, ¿qué era una función? Me gusta mucho el hashtag, lo siento. ¿Qué era? Bueno, es como un pedacito, pedazo de código reusable, que yo después voy a llamar en algún momento. Voy a llamar para que realice alguna operación sobre algún dato, generalmente, ¿sí? Bueno, entonces, hay funciones intrínsecas de Python y funciones que puedo crear yo. De Python, de las librerías que use, ¿no? Código externo que llame, y las que cree yo mismo. Entonces, vamos a empezar con las intrínsecas. Algunas ya las vieron. Print, ya la vimos 75 veces. Print 45, me imprime el número que yo quiero. Type, también ya la vimos. Me va a imprimir el tipo de elemento. Si pongo texto es un string. Veamos alguna otra nueva. Por ejemplo, suma. Cada suma, fíjense que acá Google Column me quiere ayudar y me quiere decir qué es lo que lleva esa función, ¿sí? Me dice que lleva un iterable. Bueno, la función suma nativa de Python, yo la tengo que alimentar con una lista, ¿sí? Lo que va dentro de la función es el parámetro, vamos a recordarlo. Se llama parámetro, puede haber más de uno, ¿sí? Y yo lo tengo que alimentar con una lista. Entonces la función suma simplemente le tengo que dar una lista de 2 números, o más, los que quiera. Por ejemplo, 3 y 6. Y esta función me hace la suma entre 3 y 6. Con su lógica, con su sintaxis, de algún modo, ¿ah? Porque así lo definió el que la inventó. Y me hace la suma tranquilamente, que es 9. También podría haber hecho como le dije al principio, 3 más 9, que es más intuitivo, ¿tá? ¿Cómo hacer? Sí. Agus, ahí Sí, te sí. preguntan cuándo lo llamas parámetro y cuándo lo llamas argumento. Buena idea. No sé. Para mí son sinónimos. ¿Alguno tiene alguna otra idea? Creo que Parámetro, argumento lo función. llamás al de la función, digamos. Creo que se llama. El de la función, sí. Me suena, no estoy seguro. No. Por ahora vamos a tomarlo como sinónimo. Te dejo de tarea de buscarlo así.
si tienen alguna diferencia sutil que no estoy recordando. Bien. En realidad creo que argumento no es una palabra en sí de programación. La palabra correcta sería el parámetro. Capaz argumento lo saqué de la matemática, pero a veces se usa también. Bueno, sigamos. Está la función power de potencia. Esta es más simple, no me pide una lista. Yo le pongo, por ejemplo, 2 a la 3. Entonces le pongo 2 y 3. Y 2 a la 3 me da 8, por ejemplo. Bueno, todo esto de funciones ya que vienen con Python, que son sencillas. Otra forma de hacer potencias es con 2 asteriscos. ¿Sí? Eso también lo pueden hacer, como para hacer un poco de matemática. Y vamos a hacerlo interesante. Vamos a definir nuestras funciones ahora. Vamos a definir nuestras funciones, que es lo que van a hacer el resto de su vida. ¿Sí? Que es lo interesante. Entonces, ¿cómo se escribe? Presten atención. Uno escribe la palabra def primero para decir que, bueno, voy a escribir una función. Es como una definición, ¿no? Después viene un nombre arbitrario. Bueno, vamos a llamarlo funcioncita. Así de fácil. Y ahora, entre paréntesis, ahora vienen los parámetros con la que yo voy a alimentar esa función. O sea, va a ser una máquina que va a masticar números y yo le digo qué tipo de números. Y también pueden tener el nombre que yo quiero. Entonces yo le voy a poner parámetro 1 y parámetro 2, así de seco. Después vienen 2 puntos que apenas empiecen se lo van a comer todo el tiempo. Y después le doy Enter. Y fíjense que automáticamente me dejó un espacio acá. En rigor me dejó 4 espacios. Esto se llama una indentación. O sea, Python me obliga, otros lenguajes tal vez no me obligan, pero me obliga a dejar un espacio después de una función para que quede más ordenado. Y dentro de una función, ¿qué es una función? Una función es una sucesión de pasos de algún modo, ¿sí? O sea, es un algoritmo. Un algoritmo, ¿sí? Entonces, adentro de la función yo puedo definir todo lo que yo quiera. O sea, puedo, por ejemplo, hacer una sumita, no sé, una variable se llame sumita. Y que me suma el parámetro 1 más el parámetro 2. ¿Sí? Y me los va a sumar. Y después puedo llamar a otra que se llame potencia. Y quiero que esa potencia agarre la sumita que dije antes, ¿no? Y la eleve al cuadrado, por decir algo. ¿Sí? Por último, le tengo que decir a la función qué quiero que me devuelva. Cuando la use, ¿qué quiero? Porque se dan cuenta que hicimos dos cosas. Hice una suma y hice una potencia. Que te devuelva Pero, potencia. Es el resultado de potencia, sería. claro, pero lo interesante es que yo puedo pedir que me devuelva cualquier cosa de todo lo que hizo en el medio. Entonces yo si quiero, le puedo pedir que me devuelva potencia, como decís vos. Ok. Bueno, entonces ahora yo la creé, ¿no? Bueno, cuando la creo no pasa nada, porque es una definición. Ahora la tengo que usar. ¿Cómo la sumo? Igual que como veníamos usando antes. Escribo funcioncita, porque ese es el nombre que le di, y se vienen los paréntesis. Y yo ya sé que lleva 2 parámetros. Bueno, estos parámetros van a ser números en nuestro caso, vamos a hacer suma, ¿no? Bueno, entonces le pongo, no sé, 2 y 3, ¿no? Y entonces, funcioncita de 2 y 3 va a ser todo lo que hice acá. Me va a sumar 2 con 3, y después, o sea, queda 5, y después me va a hacer eso al cuadrado. 5 por 5, 25. ¿Sí? Ahora, esto, de vuelta, como la pregunta de recién, yo le puedo pedir que me devuelva sumita nomás, y que calcule cosas en vano. ¿Tá? Que haga la potencia en mano y que me devuelva la suma. Y ahora yo le pido que me... No, vamos a escribirlo todo junto. Sí, loco. Le pido que, bueno, 2 y 3 de vuelta, pero que devuelva solo la suma. Me devuelve 5, que fue la primera parte. Y como última cosa más interesante, uy, ¿qué hice? No, esperen que le puse a analizar la parte. Ya está volviendo. Ahí está. No copié. Como último y más interesante, yo podría decirle que me devuelva las dos. Que me devuelva, no sé, sumita y potencia. ¿No? Ahora hago funcioncita de 2 y 3. Y me devuelve ambos resultados.
Como curiosidad, a ver cómo me medio mal. Como curiosidad, yo puedo pedirle qué tipo de resultado me dio. O sea, la función escupe un resultado. El resultado es este. Y le puedo pedir de qué tipo es ese resultado. Esto solo se los muestro como para mostrarles que hay otro tipo de lista. Esto es una tupla, ¿sí? Una tupla son cosas en paréntesis, 2, 3, por ejemplo, ¿sí? Es lo mismo que una lista. De 2, 3 yo le puedo pedir el elemento 0 si quiero. Me va a devolver 2, ¿sí? La diferencia con una lista es que la tupla no se puede cambiar, es inmutable. En cambio, si yo tengo una lista que sea los elementos 4 o 5, ¿no? Si a mí no me gusta el 4, yo puedo agarrar, digo, bueno, agarrar el elemento 0 y asignarle un 9. No me gusta más el 4, ¿sí? Entonces ahora, si yo le pido que me devuelva A, ¿ven que me reemplazó el 4 por el 5? Bueno, bien. Bueno, esto es como lo más complejo, lo de las funciones. ¿Alguien tiene alguna duda lo de la función y de cómo escribirla? Pregunten ya, que está complicado y... ¿No? ¿Nadie? Bueno. Bueno, entonces ahora, esto es toda la parte, digamos, nativa de Python. Todo lo que pueden hacer con Python sin instalar nada. Ahora viene la parte donde usamos librerías. Entonces, ¿qué es una librería? Bueno, es código que escribe alguien más. ¿Sí? Pero es lo que decía Diego, ¿no? No vamos a reinventar la rueda. Igual también hay que confiar en el que escribió o saber más o menos que sea confiable. Depende ya de uno, ¿no? Es código que escribió alguien más, pero nos sirve para hacer cosas rápidas. Imagínense que quiero, no sé, escribir la distribución normal de algo. En vez de ponerme a escribir toda la fórmula, directamente escribo distribución normal y me sale, ¿no? Escribir la distribución normal, hacer operaciones con matrices. ¿Qué más me gustaría hacer? Bueno, no se limita a matemática, ¿no? Abrir y cerrar ventanitas, ¿no? Y un iconito de play, por decirles algo, ¿sí? Sirve para todo lo que pueda hacer una computadora. Obviamente nos sirve mucho para matemáticas. Bueno, ¿cuáles librerías vamos a usar hoy en particular? Hoy usaremos pandas, tablas tipo Excel, y Seaborn, que es una librería para hacer gráficos, y solamente eso. ¿Sí? Déjenme ver si les quiero mostrar algo más. Bueno, entonces, ¿cómo usamos una librería? Bueno, como les dijo Diego también, Google Color ya tiene un montón de librerías cargadas. Entonces simplemente las vamos a usar. Entonces, ¿cómo se escribe? Escribo import pandas, que es el nombre de la librería. Y por último le vamos a poner aspd. Entonces esto es un seudónimo. O sea, el PD, ¿no? Eso es como yo la voy a llamar después. Les puedo poner el nombre que quiero. Igual generalmente se estandarizan los seudónimos para que el código, digamos, sea más legible, sea más universal, digamos. Si lo hace una persona web. Y también voy a importar Seaborn. Bueno, esto acá lleva una nada, capaz en una compu más lenta lleva un poquito más porque tiene que cargar todas las funciones que tiene la librería, ¿sí? Y vamos a empezar creando una variable que la voy a llamar df, y vamos a empezar usando la librería Seaborn. Entonces fíjense lo primero. Una pregunta, Sí, perdón. O sea, la importás obvio. primero al principio antes de usarla y después ya podés usarla así sin tener que volverla a importar cada vez, ¿no? O sea, Exacto. O sea, yo la trato de poner lo antes posible en el código para que ya quede cargada y después la puedo seguir usando a voluntad. Igual depende, hay veces que la quiero cargar después. Imagínense una librería. Depende de lo que quiera hacer. Imagínense una librería que sí, tarda claro, pero igual yo me muchísimo en refería a que cargar. una vez que la importás ya está como cargada en el sistema, ¿no? O Tal sea, cual. Sí, eso sí. Eso que sí es verdadero. Y no la tengo que volver a cargar.
Bueno, entonces vamos a ver cómo usarla. Las librerías de datos tienen función. En realidad lo que tienen se llaman clases. Y las clases tienen métodos. Y los métodos son funciones. No se preocupen por eso. Cuando ponemos un punto de algo es que vamos a usar un método, una función. En este caso vamos a usar una función de esta librería. Vamos a poner la que se llama loadDataset. Bueno, acá le vamos a poner a conve, que es el nombre del dataset que quiero cargar, ¿no? Cargaremos un dataset con un método o función, ¿sí? Y con esto ya está cargando, digamos, un dataset que la librería Seaborn ya tiene incrustada por defecto. Viene con eso cargado, ¿sí? Si yo le pido el tipo de eso que definí recién, fíjense que nos va a decir que es pandas core data frame. No es un int, no es una tupla, no es nada. Es un data frame. Es un elemento arbitrario que definió alguien más, pero es algo muy útil. Y estas son las famosas tablas de Excel, ¿sí? Son las famosas tablas símil Excel, digamos, ¿no? Que vamos a usar constantemente. Y ahora sí, simplemente escribimos data frame. Y fíjense que nos imprimió una tablita de lo que contenía adentro. Fíjense que tiene solo 3 columnas. Datos XY, como si fuese un problema del colegio. Pero además tiene una tercera columna que nos clasifica los datos en 3 grupos. Estos porque tienen distintas tendencias. Una parte es lineal, otra es más tipo parábola, y otra es más dispersa y así, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con un data frame? O sea, vamos a explorarlo, digamos. Exploración de un data frame. Muy bien. Exploración de un data frame. Bueno, primero lo más simple de todo lo podríamos transponer. Entonces le ponemos .t, fíjense que también es un método. El data frame es una clase, entonces tiene sus funciones que operan sobre sí mismo. Pero fíjense que es muy útil porque me lo transpone. Transponerlo, ¿no? Es llevarlo de vertical a horizontal, básicamente. Esto es como algo muy tonto que podemos hacer. Otra cosa útil que le podemos hacer es pedirle las columnas, ¿no? ¿Quiénes son tus columnas? Y bueno, acá me dice que son dataset, X e Y, ¿sí? Que es lo que vimos recién. A ver si les quería pedir algo más antes de esto. No, pasamos directo a... Ah, sí, sort values, tal cual. Los podemos ordenar, ¿no? Y esto es una función que lleva 2 parámetros. Y tenemos que poner by, que es la columna mediante la cual queremos ordenar. Por ejemplo, la columna X, la pongo entre comillas. Y después le tengo que poner ascending, y que sea true o no. ¿Qué quiere decir ascending? Bueno, en orden ascendente, o sea, creciente o decreciente. Acá le estoy poniendo que me los ordene de forma creciente los valores de la columna X. En realidad me va a imprimir todo el data frame, ¿no? Pero fíjense que X va a estar en orden creciente, ¿sí? Me va a dar 4, 5, 6, 7, 8, 0 y así, ¿sí? Bueno. Y por último, le vamos a empezar a pedir información. Perdón. Sí, sí. ¿Y por qué se le pone igual true? Ah, igual true, porque este era el parámetro ascending. Si yo le pongo true, lo va a hacer creciente. Si le pongo falso, me lo va a hacer decreciente. ¿Sí? Ah, está bien. ¿Se entiende? Ves que acá empezó con el más grande y va descendiendo. ¿Sí? Claro, está bien. Bien. ¿Se entiende? Genial. Sí. Bueno, lo otro interesante es empezar a extraer elementos. O sea, yo le puedo pedir, del mismo modo que usamos en una lista, eso es lo interesante, que no se sale tanto de la parte nativa. Por ejemplo, dame la columna X. ¿Sí? Bueno, y me tira la columna de X. En particular, esto que sacamos es como una fila que está verticalmente, es un objeto que se llama una serie, pero no le doy mucha importancia a eso por ahora. También le puedo pedir columnas, pero solo con rangos, por ejemplo, 0, 5, ¿no? Y me da, bueno, del mismo modo que siempre, ¿no? Tipo corchete paréntesis. Me da las columnas 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
Y bueno, eso básicamente. Ah, y podríamos combinar ambos, ¿sí? Con el comando lock. A ver si no lo voy a escribir mal, antes de que le fije. Bueno, puede que no lo tenga escrito. A ver si me ayuda acá. Bueno, en principio le pondría un rango, como de 0 a 5. Y después le pondría, no sé, que me imprima alguna columna. Entonces, esto... No, bueno, pasa que ya me olvidé la sintaxis de cómo era esto. Ah, no, porque era una lista. Ahí está. Si no me equivoco. Y la I también adentro de una lista. No, sería complicado. Pero bueno, cada función lleva su sintaxis, ¿sí? Y ven lo que hace, me combinó un cierto rango de filas con una columna, ¿sí? Vamos a pasarlo a lo interesante, que es una boolean mask, o máscara booleana. Bueno. Perdón, Sí. son -5. No sé si Sí. por ahí querés redondear con algo en particular o ir un poco más rápido mostrándole lo otro que ya está. Terminaría con lo de esto y les mostraré apenas un grafiquito y ya estamos, ¿sí? Bueno, por último, como para filtrar bien un dato, bien un dataset, ¿no? Nos interesaría usar condiciones, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo le pongo, dame los datos, yo le puedo escribir, bueno, dame la columna X del dataframe. Y ahora le digo, de la columna X, los datos que sean mayores que 5. Lo que ocurre acá es que me va a dar una tabla de la verdad, digamos, que en dónde es verdadero y en dónde es falso. O sea, todos estos valores son mayores que 5, en esta columna es falso y así. Lo copado es que podemos usar esta máscara booleana para indexar, ¿sí? O sea, justamente yo pongo dataframe y en vez de ponerle 5, dame tal columna, le digo no, dame todos los valores de la columna X que sean mayores a 5. Entonces es algo muy interesante para hacer un buen filtrado de los datos, ¿sí? Bueno, por último, rápidamente, podríamos definir una variable para filtrarlo, ¿no? Y yo le pido que del data frame me extraiga los datos de la columna que decía dataset, no sé si se acuerdan que los clasificaba, que fuese igual a los datos de tipo 1, ¿sí? Bueno, entonces cuando yo escriba datos 1, me va a dar solo los datos que decían dataset 1, ¿sí? Esto es solo un poco acelerado para mostrarles lo que, para qué servía esto de filtrarlo, ¿no? Si ya están clasificados, buenísimo. Por último, el gráfico. Vamos a hacer el gráfico rápidamente, ¿no? Vamos a usar la librería Seaborn. Vamos a hacer solo un grafiquito sencillo de scatter, ya que tenemos esto. Entonces, ¿cómo hago? La librería Seaborn le pusimos un seudónimo SNS. Vamos a usar el método scatterplot, súper intuitivo, y es muy sencillo. Simplemente le tenemos que poner, lleva 3 parámetros, X, y de dónde sacamos los datos. Va a ser un dataframe. Entonces, X va a ser igual a X, o sea, a la derecha pongo el nombre de mi columna. Sí, lamentablemente acá coincidían, lo llamé igual. Y va a ser la columna Y. ¿Y de dónde van a salir esos datos? Bueno, del dataframe. Entonces le pongo data, que es el tercer parámetro, igual a df. ¿Bien? Y acá me hizo un pequeño grafiquito de la forma que tenían esos datos. Y por último, si quieren, como muy rápido, como les contamos que sí, bueno, era muy rapidote, vamos a hacer algo muy parecido para hacer una regresión lineal de toda la vida. En vez de poner scatterplot, le ponemos lmplot y nos hace un scatter con la regresión lineal. Pero fíjense que nos hace unas hipérbolas de confianza muy feas que a veces las vamos a querer, a veces no, a veces tampoco sabemos cómo las hizo. Entonces, si se las queremos sacar, podemos agregar un cuarto parámetro que es CI y le ponemos known, que no queremos, digamos, intervalo de confianza, ¿no? De eso viene el CI.
Y finalmente nos hace el gráfico sin la hipérbola de confianza. Esto es como para la frutillita del postre, para que hagan un gráfico de los datos que pueden extraer. Bueno, y con eso terminaríamos, digamos, la clase de hoy. Les recomiendo igual rehacer todo lo que está acá, además de que está más detallado en el notebook que tienen para ver, ¿sí? Y además tienen las tareas que, bueno, acá no me las muestra bien. Solo les doy un vistazo, pero es una pequeña guía de ejercicios, no la vamos a ver ni nada. Pero a partir de la cual pueden practicar, ¿sí? Con algunos desafíos, ¿sí? En base a todo lo que vimos. Y también hay algunos desafíos avanzados donde ustedes pueden buscar información, por ejemplo, de otras librerías como NumPy o Matplotlib que les nombró Diego. Bueno, y con eso estaríamos. Si alguno tiene alguna pregunta, la puedo hacer ahora, o algún comentario. Vos, cuando usás texto, también tenés que poner el numeral, o sea, no cuando es una entrada de código, sino de texto. Cuando es una entrada de texto, tengo que poner numeral. Depende Ah, si quiero que la No, máquina lo lea o no. cuando pones ¿Sí? texto, o sea, cuando pones un bloque de texto, no necesitas poner comentario. ¿A eso te referís? sí, eso. Sí, Porque tenés cuando bloque pones de un código bloque o de bloque de texto. texto. En el bloque de texto no te ejecuta ningún. Claro. El bloque de texto, recordemos que lleva otro lenguaje, que no es Python, ¿no? Entonces yo escribo hola y lo deja ahí, ¿sí? Y no hace falta poner hashtag. Yo se lo pongo porque el hashtag en este lenguaje hace variar el tamaño de la letra, ¿sí? Ah, Así que perdón si les creé confusión con eso. Fíjense, si le pongo 3 me lo hace un poco más chiquito y así. Una forma rápida de cambiarle el tamaño, nada más. Ahí, ¿dónde está? ¿Sí? Nada, eso. y no entendí antes cómo hiciste para que cuando definiste esa que te los ordenaba, pero por el Bonder Mask, eso. El William más, sí. Vamos para acá. Esto es una condición nomás. O sea, cuando yo hago la Boolean más, simplemente va a chequear si es verdadero o Sí, sí, falso. lo que hiciste después es lo que no entendí. Que usaste eso para definir la otra función como parámetro. Hola, hola. Se me salió, ¿Hola? perdón. ¿Hola? Parece que está teniendo unos problemas técnicos. Esperemos un segundo y si no, podés hacer la pregunta por Discord y te la respondemos. Bueno. No sé si estará volviendo. Creo que se les cayó la conexión. Pero dale, te invitamos a que lo escribas y te respondemos ahí con algún ¿Van a ejemplo. subir el video también al canal de Discord, al El servidor link, de Discord? vamos a subir el link al Discord. Ah, Creo que sí, ahí el Ahí volvió. link. volví, perdón. Eh, Perdón, ¿hablaron algo? Porque se me cortó justito. No, no, Nada, no sé qué pasó. no pasa Bueno. nada. Yo te había hecho una pregunta Tenías... de Sí, que después en el próximo usaste eso, que eso sea mayor a 5 para ordenar los otros. ¿Cómo hiciste eso? No entendí, perdón. exacto. ¿Te acordás que nosotros adentro podíamos indexar? Como por ejemplo, ¿cómo era el indexado? Ponemos entre corchetes la condición que queremos. Por ejemplo, las filas de 0 a 5, ¿sí? Sí. Bueno, en vez de poner eso, en vez de ponerle la fila de 0 a 5, le voy a pedir, bueno, dame las columnas X, tal que X sea mayor que 5 adentro, O sea, ¿sí? está diciendo como que eso sea verdadero. O sea, la máquina Sí, lo toma como exacto. verdadero, ¿no? Me va a dar los valores tales que esto sea verdadero, tal cual. Ah, está bien. Eso es lo que no estaba seguro. Gracias. Claro, sí, buena aclaración porque me dije que hacía con los Claro, porque en falsos, el otro había que digamos. poner verdadero o falso, pero acá no, por eso. Exacto, sí, sí, sí. Buena aclaración, es verdad. Eh, sí, me va a sacar los que sean verdaderos. Mm,
Bueno.